Buenas noches, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 8 y tenemos a bien darles a conocer el tema ilícito tributario. El ilícito tributario es toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias. Es la infracción tributaria, es decir, la violación a las normas jurídicas que establecen las obligaciones tributarias, tanto sustanciales como formales. Son todos aquellos actos u omisiones que constituyen una infracción de las normas tributarias y que originan la aplicación de una sanción por parte de los organismos competentes. En materia tributaria, las sanciones siempre son coactivas, por lo que se pierde el derecho y el infractor debe de pagar la obligación pecuniaria. Es necesario que aclaremos que coacción no es lo mismo que sanción. Coacción es la fuerza que utiliza el Estado para obligar de que se pague la sanción, para obligar a dicho contribuyente. La sanción puede ser de tipo material, como el caso de no pagar impuestos, así como también puede ser de tipo formal, cuando no se presentan las declaraciones. En ambos casos, el sujeto o contribuyente es sancionado como consecuencia de infringir las normas tributarias. Naturaleza jurídica de los ilícitos tributarios. Los ilícitos tributarios son la manifestación en el derecho tributario, el derecho de castigar que ostenta el Estado contra quienes vulneren el ordenamiento jurídico de manera en que afecten los bienes fundamentales para uso de la misma sociedad. Con base en la consideración anterior, se puede decir que la naturaleza jurídica del ilícito tributario está en la existencia de la violación o incumplimiento de las normas jurídicas, pues estas establecen las obligaciones tributarias. En otras palabras, la naturaleza jurídica o la esencia jurídica del ilícito tributario es la violación de las normas jurídicas tributarias. A esto se refiere la naturaleza jurídica del ilícito tributario. Los estudiosos del derecho incluso se han llegado a contradecir, puesto que, como les menciono, no se han puesto de acuerdo sobre la naturaleza jurídica del ilícito tributario, en virtud de la diferencia de criterio respecto al delito penal común y de la infracción tributaria. Como resultado de esta discusión doctrinal, existen dos posiciones. La primera posición es la posición unionista y la segunda es la posición antagónica. La posición unionista sostiene que la infracción tributaria no se diferencia del delito penal común, ya que la sustancia en la infracción tributaria y el delito común es la misma. Esto es lo que establece la posición unionista. Por otro lado, la posición antagónica sostiene que la infracción se diferencia del delito establecido en el derecho penal común. Esto porque existe diferencia sustancial entre delito y contravención, ya que la infracción tributaria es una contravención, no un delito. Los elementos de las dos figuras son diferentes, tanto en la doctrina como en la legislación. Estos son los dos puntos de vista de varios estudiosos del derecho. Los ilícitos tributarios también tienen consecuencia. Los principios fundamentales del derecho penal, como por ejemplo los del bien jurídico, como lo son la culpabilidad, la pena, la tipicidad, la proporcionalidad, la reserva legal, entre otros, son aplicables en toda su extensión al ilícito tributario, con la salvedad de las limitaciones que constitucionalmente impongan las leyes penales tributarias. ¿Qué constituyen los ilícitos tributarios? Los ilícitos tributarios constituyen todas las acciones u omisiones que violen las normas tributarias. El ilícito tributario es toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en 4 puntos. El primero es ilícito formal, el 2 ilícito relativo a las especies fiscales y gravadas, tercero ilícito material y 4 ilícito sancionado con pena restrictiva de libertad. El primero, que es el ilícito formal, se refiere a todas aquellas conductas violatorias de los deberes formales contenidos en el Código Orgánico Tributario. Aunque su incumplimiento no causa un perjuicio real, dificultan el desenvolvimiento de las funciones de la administración tributaria.
y pueden servir de preámbulo para la comisión de un delito de mayor gravedad. Un ejemplo de ello puede ser la evasión de impuestos. Es la infracción tributaria, es decir, la violación a las normas jurídicas que establecen las obligaciones tributarias sustanciales y formales. Los ilícitos tributarios pueden ser formales y materiales y sancionados con pena restrictiva de la libertad. El ilícito formal se origina por el cumplimiento de los siguientes deberes. Número 1. Inscribirse en los registros exigidos por las normas tributarias respectivas. El no hacerlo lleva a un ilícito tributario. Por eso dice que es el incumplimiento de estas. Número 2. Emitir o exigir comprobantes. Número 3. Llevar libros o registros contables especiales. Número 4. Presentar declaraciones y comunicaciones. 5. Permitir el control de la administración tributaria. 6. Informar y comparecer ante la administración tributaria. 7. Acatar las órdenes de la administración tributaria dictadas en uso de sus facultades. Y 8. Cualquier otro deber contenido en el Código Tributario, en las leyes especiales, sus reglamentaciones o disposiciones generales de organismos competentes. Es decir, el contribuyente está obligado a cumplir con estos 8 puntos, ya que de no hacerlo cae en un ilícito tributario. Ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas. Las especies fiscales. Las especies fiscales son aquellos documentos emitidos por el Estado, creados con la finalidad que su venta origine un ingreso para el mismo. Un ejemplo de ello puede ser el papel sellado, las estampillas, entre otras. También tenemos lo que son las especies gravadas. Estas son todas aquellas especies o bienes que de acuerdo a las normas tributarias se debe de pagar un impuesto para su comercialización y distribución. Es decir, están bajo una regulación del Estado. Un ejemplo de estas especies grabadas son las especies alcohólicas, el tabaco, el cigarrillo. También tenemos lo que son los ilícitos materiales. ¿Qué son los ilícitos materiales? Son todas aquellas conductas que inducen al incumplimiento de los deberes, es decir, que se refiere al pago de los impuestos. El incumplimiento de ese deber va en perjuicio del Estado, porque afecta directamente la parte económica. La defraudación es considerada el caso más grave del ilícito material, simulando, ocultando o cualquier otra forma de engaño que induzca en error a la administración tributaria. El ilícito tributario tiene relación con las obligaciones materiales, es decir, son las normas sustanciales relativas al nacimiento y extensión de la obligación tributaria. Su objeto, fuente, causa, hecho generador, elemento temporal y sujetos de la obligación jurídica tributaria se caracteriza por la falta de pago de los tributos en el término que la ley establece. El ilícito tributario es sancionado con pena restrictiva de libertad. Es materia de la nueva rama jurídica del derecho penal, conocido como derecho tributario. El derecho tributario penal regula la punibilidad de las infracciones que cometen los contribuyentes en el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, siempre que este incumplimiento traiga aparejado el dolo o la culpa, la antijuricidad o tipicidad por parte del contribuyente. Ilícito sancionado con pena restrictiva de libertad. Son aquellos ilícitos que toman en cuenta la gravedad del perjuicio causado y las características propias de las conductas, características que están encaminadas a entorpecer la actividad recaudadora del Estado. Por esta razón, estas conductas están castigadas con prisión. La defraudación es penada con cárcel cuando se compruebe o resulte que los mismos documentos que ha habido han servido para engañar al fisco. El incumplimiento que se ha mencionado son bastantes. En varios países se ha cometido este incumplimiento. Uno de ellos es el nuestro, donde muchos contribuyentes primero piensan en obtener ganancias, a cuánto va a ascender la ganancia del capital que invirtieron, pero no en los deberes con el fisco. Y nosotros tenemos deberes y obligaciones también para el Estado, deberes que se deben de cumplir.
Y es en donde cae el ilícito tributario, porque muchos contribuyentes no cumplen con estos deberes, con estas responsabilidades. ¿Qué se entiende entonces por defraudación tributaria? La defraudación tributaria es la forma de evasión fiscal por excelencia. Consiste en toda acción dolosa del sujeto pasivo tributario que, induciendo error a la administración tributaria respecto de la existencia o cuantía de la obligación tributaria, le produzca a este un perjuicio en provecho propio o en el de un tercero. Entonces, ¿cuál es la autoridad sancionatoria para esta defraudación tributaria, para este ilícito tributario? Las sanciones, salvo las penas restrictivas de la libertad, serán aplicadas por la administración tributaria. Este es el órgano competente para aplicar estas sanciones. Esto sin perjuicio de los recursos que contra ellas puedan ejercer los contribuyentes o los responsables. Las penas restrictivas de libertad y la inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones solo podrán ser aplicadas por los órganos judiciales competentes, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley Procesal Penal. De lo que hasta ahora se ha dicho con claridad meridiana, podemos establecer que las acciones de la Administración Tributaria para prevenir y evitar evasión fiscal son en lo punitivo aquellas propias de los órganos auxiliares de policía de investigaciones penales, pues el monopolio del ejercicio respecto de la evasión fiscal corresponde a los tribunales de justicia, a nadie más. Ello implica como consecuencia que las acciones de la Administración Tributaria de persecución y castigo de ilícitos formales no constituyen control de la evasión fiscal, por lo que puede imputarse a los presuntos infractores formales la categoría de evasores fiscales, pues los ilícitos formales no constituyen evasión fiscal ni siquiera en grado de tentativa. Hola compañeros, me corresponde hablarles sobre los delitos en materia tributaria y las sanciones que estos conllevan. Principalmente en un inicio, cuando fue emitido y entró en vigencia el decreto 6-91, el cual es el Código Tributario, en su capítulo segundo del título tercero, en la parte especial, nos conceptualizan lo que era la defraudación tributaria, la retención del tributo y la resistencia a la acción fiscalizadora, ¿verdad? Cabe resaltar que en su momento el Código Tributario no los tipificaba como un delito como tal, sino que como unas acciones que conllevaban simplemente a infracciones de carácter administrativo. Y derivado a esto, las sanciones eran leves hasta cierto punto, ya que la defraudación tributaria y la retención del tributo, la sanción administrativa era del 100% del tributo que se había omitido o el que determinaba la administración tributaria del impuesto retenido. Y con la infracción de la resistencia a la acción fiscalizadora, era una infracción de una multa administrativa de 100 a 1000 quetzales, derivado a la necesidad de sancionar penalmente a aquellas personas contribuyentes que defraudaban al Estado no declarando los tributos correspondientes y generando así una competencia desleal con las otras personas que sí cumplían con estas obligaciones. En el año 1995, en el mes de febrero, entró en vigencia dos decretos, siendo estos el 67-94 y el 68-94, en los cuales eran reformas al Código Penal que nos definía las figuras delictivas de la apropiación indebida y la defraudación tributaria. Cabe resaltar que estos decretos tenían la intención de crear estas figuras delictivas, ¿verdad?, que evitaran así la evasión y la defraudación tributaria. Sin embargo, la regulación extremada fue demasiado, ¿verdad?, ya que solo con el hecho de no presentar las declaraciones o no emitir facturas o emitirlas en un monto que no era el real, se incurría en un delito sancionado con prisión de 2 a 6 años y una multa al igual al impuesto que se estaba omitiendo, ¿verdad? Derivado a estas exigencias que presentaban estos decretos, ¿verdad?, fueron
objetos de rechazo por parte de los mismos contribuyentes, ya que solo con omitir algún requisito ya era ahí sí que la consecuencia muy grave, ¿verdad? En consecuencia de esto, el Congreso de la República emitió el decreto 103-96, el cual entró en vigencia el 3 de enero de 1997, por medio del cual se introdujo al Código Penal la ley contra la defraudación y el contrabando de aduaneros y al Código Procesal Penal, ¿verdad? Entre estas reformas al Código Penal se regulaban como delitos tributarios las figuras de la defraudación tributaria, los casos especiales de defraudación tributaria, la apropiación indebida de tributos y la resistencia a la acción fiscalizadora. Ahora sí estableciendo las faltas contra el orden jurídico tributario y derogando totalmente los decretos anteriormente mencionados, ¿verdad? El 67-94 y 68-94. Y ya que nos quedábamos con estos decretos y reformas a la ley penal, ¿verdad? Cuando hablamos de la defraudación tributaria, la Real Academia Española nos define el término defraudar como privar a alguien con abuso de confianza o con infidelidad las obligaciones propias de lo que le toca de derecho, ¿verdad? O la segunda definición es eludir o burlar el pago de impuestos o contribuciones, que esta sería la más acertada a punto de vista mío, ¿verdad? Entonces, con la anterior definición, entendemos por general que se debe entender como defraudación en nuestro ordenamiento jurídico penal. La define de esta manera, ¿verdad? En el artículo 358, inciso A del Código Penal, como defraudación tributaria, que comete el delito de defraudación tributaria quien mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño induzca error a la administración tributaria en la determinación o el pago de las obligaciones tributarias de manera que produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva. Derivado a la definición que nos da la ley, surgen ciertos elementos, ¿verdad? Ahí sí que surgen estos elementos que se tienen que ser, estos presupuestos que tienen que concretarse para que se dé a cabo este delito, ¿verdad? Para entenderlo de una mejor manera, en la parte donde dice quien actúe mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño. Entonces, debemos entender la definición de cada uno de estos presupuestos, ¿verdad? Y entendemos por simulación representar una cosa fingiendo lo que no es. La ocultación, esconder, tapar, disfrazar o encubrir a la vista, o callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir y disfrazar la verdad. Una maniobra podemos mencionar que es cualquier operación material que se ejecuta con las manos, artificio y manejo con que uno interviene en un negocio. Y el ardid es el artificio, medio empleado hábil y mañosamente para el logro de algún intento, ¿verdad? Cuando hablamos del delito de los casos especiales de defraudación tributaria, en el Código Penal también está regulado en el artículo 358, inciso B, donde nos da una definición, la cual está definida como por la legislación, que es la simulación, ocultación, maniobra o ardid realizada por parte del contribuyente para evadir dolosamente el pago de sus obligaciones tributarias, el cual en este inciso nos da ciertos actos que pueden ser catalogadas como unos casos especiales de defraudación tributaria, los cuales bien podrían ser quien utilice
mercancías, objetos o productos beneficiados por exenciones o franquicias para fines distintos a los que la ley creó la exención o franquicia. Esto siempre y cuando sin haber cubierto los impuestos que serían aplicables a las mercancías o los objetos que son beneficiados, ¿verdad? Quien comercialice clandestinamente mercancías evadiendo el control fiscal o el pago de tributos. Quien falsifique, altere o destruya sellos, marchamos, precintos, timbres u otros medios de control tributario. Quien destruya, altere u oculte las características de las mercancías u omita la indicación de su destino o procedencia. Quien hiciere todo en parte una factura o un documento falso que no esté autorizado por la administración tributaria con el ánimo de afectar el pago de sus tributos. Quien lleve una doble o múltiple contabilidad para afectar negativamente la determinación o el pago de tributos. Quien altere o destruya los mecanismos de control fiscal colocados en máquinas registradoras o timbradoras, los sellos fiscales o los similares. El contribuyente al impuesto al valor agregado, al IVA, que en su beneficio propio de terceros no declare la totalidad o parte de este impuesto, el cual bien sabemos que este impuesto va cargado a los clientes de la venta de bienes o a la prestación de servicios gravados. El contribuyente que para simular la adquisición de bienes o servicios falsifique facturas, las obtenga de otro contribuyente o suponga la existencia de otro contribuyente que las extienda para aparentar gastos que no realizó realmente, ¿verdad? Y con respecto al delito de la apropiación indebida de tributos, podemos mencionar que esto se da cuando lo podemos definir como aquel delito consistente en la intención dolosa de retener como propia algo ajeno, ¿verdad? Que es recibida en un depósito, en comisión, administración u otro título que produzca o la obligación de entregarlo o devolverlo. Esto constituye una modalidad de estafa y hasta cierto punto un abuso de confianza. Con los elementos mencionados con anterioridad, podemos definir a la apropiación indebida de tributos como un delito del orden tributario que consiste en la actitud dolosa del agente de retención o de la percepción, ¿verdad? Como bien lo decíamos, adueñarnos de los tributos percibidos o retenidos de conformidad con la ley. En nuestra legislación penal tributaria está regulado en el artículo 358 en el inciso C del Código Penal, el cual lo define como el delito de apropiación indebida de tributos, quien actuando en calidad de agente o percepción o retención de tributos en beneficio propio de una empresa o tercero, no entere a la administración tributaria la totalidad o parte de los impuestos recibidos o retenidos, después de transcurrido el plazo establecido por las leyes tributarias específicas para enterarlos. Es decir, que en esto el agente que de la retención o la percepción que no entregue los tributos a la administración tributaria dentro del plazo que establece la ley tributaria específica o el mismo contrato administrativo, para el caso de los agentes de percepción, van a incurrir en este delito de indebida de tributos, ¿verdad? Como un ejemplo podemos mencionar si el agente en este caso, ¿verdad? De la retención no entere las cajas fiscales de la retención del impuesto sobre la renta, ya que este tiene un plazo de 10 días hábiles del mes inmediato para que se efectúen los acreditamientos en cuenta o se realicen los pagos de la renta, ¿verdad? De conformidad con el artículo 63 de la ley del impuesto sobre la renta. Dentro de las sanciones que conllevan este delito, ¿verdad? Podemos mencionar que tiene una sanción de prisión de 1 a 6 años que debe rodar con el juez con relación a la gravedad del caso, ¿verdad? Así como una multa equivalente al impuesto apropiado. En el caso de las personas jurídicas beneficiadas con la apropiación indebida,
además de la sanción aplicable al responsable del delito, se le va a imponer una multa equivalente al monto del impuesto no enterado y apercibimiento en caso de reincidencia. Se le ordenará la cancelación de la patente de comercio en una forma definitiva. En caso de que este delito fuera cometido por una persona extranjera, además de las penas ya mencionadas con anterioridad, se le va a expulsar del territorio nacional, ¿verdad? La cual se va a ser ejecutada de una manera inmediata al haber cumplido las sanciones relativas a la privación de la libertad y la multa que se mencionaron con anterioridad, ¿verdad? Con respecto al delito de la resistencia a la acción fiscalizadora, este es un delito tributario que se encuentra establecido dentro de nuestra legislación en el mismo artículo 358, en el inciso D del Código Penal, el cual nos brinda una definición de la resistencia a la acción fiscalizadora, el cual podemos decir que comete este delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria quien, después de haber sido requerido por dicha administración con intervención del juez competente, impida las actuaciones y diligencias necesarias para la fiscalización y determinación de su obligación. Se niega a proporcionar los libros, registros u otros documentos contables necesarios para establecer la base imponible de los tributos, o en su caso impide el acceso al sistema de cómputo relativo al registro de las operaciones contables. Este delito se va a consumar cuando el contribuyente o responsable impide a la fiscalización y determinación de sus obligaciones, o se niegue a proporcionar a la administración tributaria o al ministro ejecutor nombrado por el juez competente, el cual generalmente siempre es el juez del ramo de lo económico coactivo, en la documentación que le sea requerida por la misma administración tributaria. Con respecto a las sanciones que conlleva este delito, principalmente el de prisión, es de 1 a 6 años. Con respecto, también conlleva una pena de multa, una sanción de multa, el cual equivale al 1% de los ingresos brutos del contribuyente, correspondiente a los periodos mensuales, trimestrales o anuales que se haya requerido la documentación para su revisión respectiva, ¿verdad? En el caso que sean personas jurídicas, además de las sanciones que se le van a aplicar a los participantes del delito, también se les va a imponer una multa equivalente al monto del impuesto omitido, si esto se logra determinar. Si se produce una reincidencia, se le va a sancionar a la persona jurídica con la cancelación definitiva de la patente. También aquí nos establece que si este delito fuera cometido por una persona de nacionalidad extranjera, además de las penas que se mencionaron con anterioridad, también se les va a hacer expulsada del territorio nacional, ¿verdad? El cual va a ser inmediatamente después de haber cumplido las relativas a la privación de la libertad y a la multa, ¿verdad? Conjunto de estos tres delitos que se mencionaron con anterioridad, ¿verdad? Cabe destacar que existen otros tipos de delitos que se cometen mediante comisión o se incurren, ahí sí que estos siempre se cometen paralelamente a la comisión del delito tributario, siendo un delito dentro de un mismo hecho, y aquí se aplica lo que es el concurso ideal de delitos, ¿verdad? El cual el fin primordial de todo esto es que de todas estas acciones es que defraudar al Estado, ¿verdad?, mediante la evasión del pago de las obligaciones tributarias que se tiene como contribuyente. De igual manera puede darse el caso que un solo responsable cometa 2 o más delitos, ¿verdad?, de los que se mencionaron con
Como un ejemplo común de esto, ¿verdad? Podemos decir el caso de un contribuyente que para pagar menos impuestos, para pagar menos el IVA y el ISR, simula costos y gastos que no son reales, ¿verdad? Falsificando de esta manera facturas, el cual en nuestro país es algo muy común que se hagan estas acciones. eh, de esta manera las registran en el libro de compras y servicios adquiridos, ¿verdad? En los libros contables y son declaradas bajo juramento. En el caso del ISR, como cobros, como costos y gastos reales. En ese sentido se puede observar que se simula un costo o un gasto inexistente, ¿verdad? El cual conlleva a la comisión de los delitos del caso de defraudación tributaria, la defraudación tributaria, la falsedad de documentos privados, la estafa mediante informes contables y el perjurio, ¿verdad? Entre los delitos conexos podemos encontrar que los más comunes, la falsedad material, la falsedad ideológica, la falsificación de documentos privados y el uso de documentos falsificados, el perjurio, la estafa mediante informes contables, el cohecho pasivo y el cohecho activo. De esta manera concluye mi participación, compañeros, y le doy paso al siguiente compañero para que continúe con la disertación. Una buena noche para todos, un saludo cordial. A nuestro grupo le corresponde el tema ilícito tributario y también un análisis acerca de la ley de impuestos sobre circulación de vehículos terrestres, aéreos y marítimos. Este impuesto que se tributa sobre aquellos vehículos que utilizan carreteras, puertos y aeropuertos del territorio nacional y al cual están afectos todos los vehículos que circulen sobre el mismo, es decir, el territorio nacional. El último día para poder hacer efectivo el pago de este impuesto es el 31 de julio de cada año. El impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos se crea a partir de dos considerandos. El primero es que la anterior ley que contemplaba el impuesto no prevía entre sus normas tanto los vehículos aéreos y marítimos. Entonces, a partir de esa necesidad, considerando esto, se da creación a esta nueva ley, que es el decreto número 7194 del Congreso de la República. Además, considerando también que es importante y adecuado descentralizar los recursos que se perciben por este impuesto a efecto que todas las municipalidades del país puedan utilizar parte de los recursos en el mantenimiento de las calles y aceras de sus respectivas cabeceras y municipios. Es decir, cada municipalidad, cada municipio va a recibir una parte, como vamos a ver más adelante, que le corresponde en una proporción del impuesto sobre circulación de vehículos que se recaude en la República. Para la recaudación y la distribución de lo recaudado conforme al impuesto de circulación de vehículos en relación a la categoría del impuesto de circulación sobre vehículos marítimos de los siguientes tipos: yates, veleros, lanchas o botes para pesca artesanal, motos de agua, casas flotantes, barcos de pesca industrial y cualquier otro vehículo marítimo que no haya sido incluido en los incisos anteriores, ¿verdad? Marca la ley. La distribución es de la siguiente manera: el 70% al fondo común, el 20% a las municipalidades para ser distribuido por el mismo porcentaje que la Constitución de la República establece, ¿verdad? Este tiene como destino el mejoramiento, construcción y mejoramiento de la ampliación, de las fuentes de agua potable, drenajes de las cabeceras y lo que tenga que ver con
con el vital líquido. Y el 10% restante es destinado a la Marina Nacional para ser empleado en actividades de seguridad y ayuda en la navegación marítima y fluvial. De esta manera es como se distribuye lo recaudado conforme al impuesto que se adquiere a través de la circulación de vehículos marítimos. En cuanto a los vehículos aéreos, tales como los aviones o avionetas, helicópteros de uso comercial, aviones de turbina de uso particular, aviones de turbina de uso comercial y otros vehículos aéreos que no se han mencionado anteriormente. La distribución del impuesto es de la siguiente manera: el 20% de lo recaudado al fondo común, el 30% va a las municipalidades, destinado exclusivamente para el mejoramiento del sistema eléctrico de cada uno de los municipios y principalmente de la cabecera departamental, y el 50% restante va a la aeronáutica civil. Esto para ser empleado en el mantenimiento, mejoras, adiciones al sistema de equipos aéreos, pistas y edificios o terminales aéreas del país. Todo lo que tenga que ver con el tránsito aéreo. Dentro de la clasificación de vehículos aéreos, los tipos que la ley enmarca son 9 tipos. Dentro de ellos están los aviones o avionetas monomotores de uso particular. También están los aviones o avionetas bimotores de uso particular también, los helicópteros de uso particular, aviones o avionetas monomotores de uso comercial, helicópteros de uso comercial, etcétera. Y dentro de la recaudación del impuesto de circulación, hablando específicamente de los vehículos terrestres, podemos encontrar que dicha recaudación del impuesto se reparte o se distribuye de la siguiente manera dentro de la recaudación del impuesto de los vehículos terrestres, que tiene 2 categorías. La primera enmarca 5 tipos: los vehículos de uso particular, los de alquiler, los comerciales, los de transporte urbano de personas y las motocicletas. Este impuesto se va a distribuir de la siguiente manera: el 50% va a las municipalidades con un destino, la ley dice, exclusivamente al mantenimiento, mejoramiento y construcción o ampliación de calles. El 40% va distribuido al fondo común y el 10% restante va a la Policía Nacional. Este 10% debe utilizarse de parte de la policía para y la implementación de semáforos, señalización y todo lo que tenga que ver con el tránsito vehicular, ¿verdad? Para poder tener un tránsito mucho más fluido y seguro de alguna manera. Hay otro tipo también dentro de los mismos vehículos terrestres, y estos vehículos dentro de los tipos que entran es el transporte extraurbano de personas y o carga, los vehículos para uso agrícola, los vehículos para uso industrial, para uso de construcción, los remolques de uso recreativo y remolques para el transporte sin motor. La recaudación de este impuesto va de la siguiente manera: 70% va a un fondo común, el 20% va a las municipalidades con el mismo objetivo de la categoría anterior, y el 10% va destinado a la Policía Nacional, quien debe destinarlo exclusivamente también. La ley del impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos se va a aplicar, y como dice el artículo 1 de esta ley, dice lo siguiente: se establece un impuesto anual sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos que se desplacen en el territorio nacional, las aguas y espacio aéreo comprendido dentro de la soberanía del Estado. Es decir, que todo aquel
vehículo, ya sea que se movilice por vía terrestre, por vía marítima o en el espacio aéreo que comprende el espacio del territorio nacional, deberá pagar este impuesto de una manera anual, es decir, cada año, ¿verdad? Cada año se debe cancelar esta cantidad correspondiente a este impuesto sobre circulación, que quiere decir que una vez pagado el impuesto, pues ya puede circular libremente, por decir algo, dentro de la República de Guatemala, dentro de sus límites geográficos, en las tres áreas, en las tres categorías, como lo menciona esta ley, que son la categoría terrestre, la categoría marítima y la categoría aérea. Dentro de estas tres categorías se pueden encontrar, por ejemplo, los vehículos terrestres, que dentro de la ley enmarca 13 aspectos. Dentro de ellos podemos mencionar que los tipos en los cuales se clasifican los vehículos terrestres están los vehículos particulares, de alquiler, comerciales, de transporte urbano, para uso agrícola, para uso industrial, etcétera. También la ley nos muestra en qué tipos de vehículos se clasifican los vehículos marítimos, y estos enmarca la ley siete tipos, dentro de los cuales podemos encontrar las lanchas o botes recreativos, veleros, lanchas o botes de pesca artesanal con motor, motos de agua, jets, barcos de pesca industrial, etcétera. Dentro de la clasificación de vehículos aéreos, los tipos que la ley enmarca son 9 tipos. Dentro de ellos están los aviones o avionetas monomotores de uso particular. También están los aviones o avionetas bimotores de uso particular también, los helicópteros de uso particular, aviones o avionetas monomotores de uso comercial, helicópteros de uso comercial, etcétera. Y dentro de la recaudación del impuesto de circulación, hablando específicamente de los vehículos terrestres, podemos encontrar que dicha recaudación del impuesto se reparte o se distribuye de la siguiente manera dentro de la recaudación del impuesto de los vehículos terrestres, que tiene dos categorías. La primera enmarca 5 tipos: los vehículos de uso particular, los de alquiler, los comerciales, los de transporte urbano de personas y las motocicletas. Este impuesto se va a distribuir de la siguiente manera: el 50% va a las municipalidades con un destino, la ley dice, exclusivamente al mantenimiento, mejoramiento y construcción y o ampliación de calles. El 40% va distribuido al fondo común y el 10% restante va a la Policía Nacional. Este 10% debe utilizarse de parte de la policía para y la implementación de semáforos, señalización y todo lo que tenga que ver con el tránsito vehicular, ¿verdad? Para poder tener un tráfico, un tránsito mucho más fluido y seguro de alguna manera. Hay otro tipo también dentro de los mismos vehículos terrestres, y estos vehículos dentro de los tipos que entran es el transporte extraurbano de personas y o carga, los vehículos para uso agrícola, los vehículos para uso industrial, para uso de construcción, los remolques de uso recreativo y remolques para el transporte sin motor. La recaudación de este impuesto va de la siguiente manera: 70% va a un fondo común, el 20% va a las municipalidades con el mismo objetivo de la categoría anterior, y el 10% va destinado a la Policía Nacional, quien debe destinarlo exclusivamente también al mantenimiento y adquisición de semáforos, señales de tránsito, control del estado
en el que conducen las personas y todo lo que tenga que ver con el tránsito. Para la recaudación y la distribución de lo recaudado conforme al impuesto de circulación de vehículos, en relación a la categoría del impuesto de circulación sobre vehículos marítimos de los siguientes tipos: yates, veleros, lanchas o botes para pesca artesanal, motos de agua, casas flotantes, barcos de pesca industrial y cualquier otro vehículo marítimo que no haya sido incluido en los incisos anteriores, ¿verdad? Marca la ley. La distribución es de la siguiente manera: el 70% al fondo común, el 20% a las municipalidades para ser distribuido por el mismo porcentaje que la Constitución de la República establece, ¿verdad? Este tiene como destino el mejoramiento, construcción y mejoramiento de la ampliación, de las fuentes de agua potable, drenajes de las cabeceras y lo que tenga que ver con el vital líquido. Y el 10% restante es destinado a la Marina Nacional para ser empleado en actividades de seguridad y ayuda en la navegación marítima y fluvial. De esta manera es como se distribuye lo recaudado conforme al impuesto que se adquiere a través de la circulación de vehículos marítimos. En cuanto a los vehículos aéreos, tales como los aviones o avionetas, helicópteros de uso comercial, aviones de turbina de uso particular, aviones de turbina de uso comercial y otros vehículos aéreos que no se han mencionado anteriormente, la distribución del impuesto es de la siguiente manera: el 20% de lo recaudado al fondo común, el 30% va a las municipalidades, destinado exclusivamente para el mejoramiento del sistema eléctrico de cada uno de los municipios y principalmente de la cabecera departamental, y el 50% restante va a la aeronáutica civil. Esto para ser empleado en el mantenimiento, mejoras, adiciones al sistema de equipos aéreos, pistas y edificios o terminales aéreas del país. Todo lo que tenga que ver con el tránsito aéreo. Los vehículos marítimos tienen un impuesto específico para este tipo de vehículos, dependiendo su tamaño, dependiendo el tipo de uso y también algunas características, pero de manera general va desde 1.200 quetzales el impuesto para lanchas o botes recreativos de pesca deportiva con motor de hasta 26 pies de largo y puede llegar hasta 14.000 quetzales. Hasta 14.000 quetzales, que esto es el impuesto para barcos de pesca industrial, hasta 14.000 quetzales. En el tipo de vehículos aéreos también existe una categoría y se establece que este impuesto para aeronaves se califica según su tipo, según su peso y también pues algunas características que estos vehículos puedan tener. Los vehículos terrestres, los vehículos que circulan por las carreteras del territorio nacional, hay una parte muy importante que son los vehículos de la serie particular, y aquí el artículo número 10 dicta que la base imponible aplicable para los vehículos de la serie particular se establece sobre el valor de los mismos, y para la determinación del impuesto se aplicarán sobre la base imponible los siguientes tipos impositivos. Y tiene que ver el modelo del vehículo para tener un tipo impositivo. Por ejemplo, en primer lugar está el del año en curso. Un modelo de vehículo del año en curso o del año siguiente tiene un tipo impositivo del 2%.
2%. De un año o un día a 2 años, 1.8%. Y así sucesivamente va descendiendo un 0.2. Va descendiendo o va ascendiendo, depende como uno lo quiera ver. Y en el último escalón está de 9 años un día a más años hacia atrás. El tipo impositivo es del 0.2%. Entonces el impuesto para las aeronaves y para los vehículos que utilizan el espacio aéreo del territorio nacional, este impuesto va desde los 4 quetzales por kilogramo de peso bruto. Esto es para los aviones y avionetas de monomotores privados. Y puede llegar a costar hasta 80,000 quetzales, que es un impuesto aplicable a aviones de 200 pasajeros. Utilizaremos un ejemplo para un caso práctico en cuanto a poder calcular el impuesto de circulación de vehículos de la serie particular. Y para eso vamos a utilizar como ejemplo una camioneta modelo 2019 de la línea RAV4, que tiene un valor una base imponible, de 210,000 quetzales. Esta base imponible es elaborada anualmente por la Administración Tributaria y aprobada por acuerdo del directorio de la SAT. Entonces la base imponible para esta camioneta serían 210,000 quetzales. El tipo impositivo para calcular el impuesto es 1.6%, lo cual nos da un total de 3.360 en cuanto al impuesto de circulación. Pero hay que recordar que según el decreto 1-2013, en su artículo 5, que es la Ley de Regulación Tributaria, dicta que el impuesto de circulación tendrá una reducción de hasta el 50%. Entonces, finalmente el impuesto que debe de pagar esta camioneta sería un total de 1.680 quetzales. De esta manera se hace el cálculo para poder saber cuál es la cantidad que debe pagar un vehículo en cuanto al impuesto de circulación de la serie particular. Para poder pagar el impuesto de circulación se necesita pues contar con una computadora o con un dispositivo para poder ingresar a la página de Declaraguate como primer paso. El segundo paso es seleccionar el formulario SAT 4091, ingresar la información que este formulario solicita, ¿verdad? Hablamos del formulario 4091. El paso número 4 es validar nuestros datos. El paso número 5, congelar la información que ya hemos hecho en este formulario. Y luego, como paso número 6, imprimir la boleta SAT 2000, es la que nos va a servir para cancelar en la ventanilla bancaria, en la banca en línea, en cajero automático, nuestro impuesto, ¿verdad? Ya con este formulario ya nos permite apersonarnos a un banco y poder cancelar el valor del impuesto para circulación de vehículos.